2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias y mucho más del mundo de las plantas. ¿Para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto que me da poder estar aquí contigo un nuevo mes. Igualmente, para mí es un placer, Claudio. Un saludo, un abrazo virtual y un abrazo virtual también para todos nuestros queridísimos oyentes. Hoy vamos a continuar con algunas de las clases de este nuevo proyecto que tenemos junto a Fernando llamado Jardín GPT, pero primero queríamos recordarles algo, y es que este mes lanzamos Garden GPT. ¿De qué se trata, Fernando? Pues es la versión en inglés de Jardín GPT. Por lo tanto, aunque nuestro acento en inglés es bastante españolizado, deberíamos decir Garden GPT. Se trata de las mismas clases que estamos creando en Jardín GPT, pero traducidas al inglés para llegar a, todos los amantes de las plantas de habla inglesa. Y volviendo al castellano, las clases que vamos a compartir hoy se corresponden a 2 de los cursos que están en vigencia, 2 de los cursos de los cuales seguimos desarrollando temáticas. Uno es el del mantenimiento del césped y el segundo corresponde al del curso de jardinería, de cero jardinería. Y vamos a comenzar con la primera de las clases que tenemos preparadas para hoy, que se titula Cómo diseñar un programa de mantenimiento efectivo para céspedes y praderas. Está dentro del curso de mantenimiento del césped en jardingpt.com. Vamos a escuchar la clase, Claudio. ¿Cómo diseñar un programa de mantenimiento efectivo para céspedes y praderas? En la jardinería, es fundamental tener un buen programa de mantenimiento anual para cuidar adecuadamente nuestros céspedes y praderas. Este programa es un documento gráfico y sencillo que describe las tareas de conservación necesarias, así como la frecuencia y el momento adecuado para llevarlas a cabo a lo largo del año. A continuación, te mostraré cómo diseñar un programa de mantenimiento efectivo. 1. Conoce la categoría de tu césped. Cada césped tiene una categoría específica basada en sus características y necesidades de cuidado. Investiga y determina la categoría de tu césped para adaptar el programa de mantenimiento de manera adecuada. 2. Limpieza. Mantén tu césped limpio diariamente, eliminando hojas, ramas y otros residuos que puedan acumularse y afectar su salud. 3. Riego. El riego es esencial para mantener la hidratación de tu césped. Asegúrate de regar de acuerdo a las necesidades de tu césped y las condiciones climáticas de tu región. Por ejemplo, en climas más secos, es posible que debas regar hasta 3 días a la semana. 4. Siega. La siega adecuada es clave para un césped saludable. Realiza esta tarea regularmente, ajustando la frecuencia según el crecimiento de tu césped. Por ejemplo, en primavera y verano, cuando el crecimiento es más activo, es posible que necesites segar hasta 4 veces al mes. 5. Recorte y perfilado. Asegúrate de recortar los bordes del césped para mantener una apariencia ordenada. Realiza esta tarea cada vez que realices la siega. 6. Escarificado. El escarificado consiste en eliminar el exceso de material orgánico acumulado en el césped, como hojas secas o residuos vegetales. Hazlo 1 o 2 veces al año para favorecer la aireación y el crecimiento saludable del césped. 7. Aireado. El aireado implica perforar pequeños agujeros en el suelo para mejorar la circulación de aire, agua y nutrientes en las raíces del césped. Realiza esta tarea al menos 1 vez al año, preferiblemente en primavera u otoño. 8. Abonado orgánico y mineral. Proporciona los nutrientes necesarios a tu césped mediante el abonado. Utiliza tanto abonos orgánicos como minerales para garantizar una nutrición equilibrada y fortalecer el crecimiento de tu césped. 9. Tratamientos fitosanitarios. Realiza tratamientos fitosanitarios según las necesidades detectadas en tu césped. Estos tratamientos ayudarán a controlar plagas y enfermedades que puedan afectar su salud. 10. Reposición y resiembras. Si notas áreas dañadas o calvas en tu césped, repon la hierba o realiza resiembras para mantener una superficie uniforme y saludable. Recuerda adaptar este programa de mantenimiento a las condiciones específicas de tu césped y a las características de tu región. Bueno, Lucía, con su simpática voz, nos ha dado una clase concentrada
donde nos da como los 10 puntos más importantes en lo que podríamos llamar un programa de mantenimiento anual para cuidar nuestro césped. Y bueno, en primer lugar nos comenta que debemos conocer la categoría del césped que tenemos. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de las categorías? Pues en principio podemos partir desde de una categoría 1, que podría ser un césped ornamental de una calidad exquisita. Un césped, aquello que podemos llamar perfecto. Pero luego también podemos pasar a una categoría 2, que es un césped ornamental, pero bueno, no tan perfecto, más estándar, más lo que quizás podemos tener todos los que tenemos jardín pues en nuestra casa. Pero es que también hay más categorías. Podemos pasar a una categoría tercera, que podría ser un césped que está destinado a un gran uso, a jugar muchísimo al fútbol, a que corran los perros. Entonces ya ni es la categoría 1 de césped ultra perfecto, ni es el césped estándar. Ya sería un césped que lo estamos disfrutando muchísimo, pero bueno, que claro, ese disfrute conlleva pues que ya no esté tan perfecto y ya sería una categoría 3. Pero es que aún así también podríamos tener una categoría 4 que podríamos llamar rústica, y ya es un césped que lo que queremos es que esté verde, y ya está, que se vea un poquito verde, pero lejos de la perfección. Puede haber alguna mala hierba, puede no estar segado con mucha regularidad. Entonces, esto es a lo que se refiere Lucía. Podemos tener diferentes categorías de céspedes y debemos saber qué categoría tenemos, porque eso va a implicar el programa de mantenimiento. Y con respecto a esto que estás comentando, Fernando, al tener una empresa que se dedica al mantenimiento de áreas verdes, podemos encontrarnos con distintas variables. De hecho, recuerdo clientes en donde se pretendía llegar a una categoría 1, en donde eso implicaba mucho más trabajo, más segados a la semana, incluso en época de primavera, a veces hasta el principio de verano, para mantener ese césped que casi nos recuerda a lo que es una alfombra de césped sintético, sin un pelito fuera de lugar, un color verde homogéneo, hasta llegar a céspedes como el que suelo tener yo en mi casa, que está de un 3 a un 4, podríamos llegar a decir en algunos momentos, por el hecho de tener que cuidar en extremo el recurso hídrico. Entonces, dependiendo qué tipo de césped o qué categoría queremos tener de césped, vamos a agarrar y vamos a planificar todas las acciones que haremos a lo largo del año o a lo largo del ciclo vegetativo de nuestro césped. Sí, aquí donde vivimos nosotros también la escasez de agua, el no poder regar todo lo que queremos, también nos deja bastante lejos del césped de categoría 1. Quizás solo los campos de golf y en determinadas zonas, las zonas más cercanas del green, quizás ahí sí que estaríamos hablando de un césped de categoría 1, pero aquí tampoco. Aquí nos quedamos más en un 2 o un 3 y en muchos casos en un 4 también. Sí, nosotros a nivel empresa estamos en el 2 a 3 y en particular es de 3 al 4. El segundo ítem que nos nombra Lucía tiene que ver con la limpieza, con mantener limpio el césped, eliminando hojas, ramas, otros residuos que se puedan acumular y que puedan afectar la salud de nuestro césped. Muchas veces, porque nos gusta en el otoño ver las hojas de los árboles, hablo porque estamos justo en el otoño, decorando el jardín, muchas veces dejamos que se acumulen en exceso y eso puede llegar a determinar la presencia luego de algún hongo si tenemos o un otoño húmedo o si continuamos regando casi con la misma frecuencia, erróneamente, con la misma frecuencia del verano. Lo recomendable es que el césped se mantenga limpio de todos restos vegetales que no sean propios del segado. Bueno, primero déjame recordar, por si llega algún oyente nuevo al podcast, a este episodio, recordar que tú estás en Argentina. Claro, porque si algún oyente está en España y te ha escuchado decir que estamos llegando al otoño, habrá dicho, oh, ¿qué ha pasado? ¿Es un episodio antiguo o qué? Tú estás llegando al otoño y nosotros estamos a toda velocidad llegando al caluroso verano, aquí en España. Y bueno, sí, la limpieza parece una tontería, parece que no tiene importancia, pero es súper importante. Si queremos tener un buen césped, tenemos que mantenerlo limpio, porque toda esa hojarasca que se va pudriendo pues puede ir generando enfermedades, y ya no es tanto el aspecto visual, que también, sino también es
producen enfermedades, si se acumulan mucho las hojas, pues el césped, bueno, se va poniendo amarillo. O sea, limpieza fundamental para tener un buen césped. El siguiente tema es el riego. Nos dice que es fundamental mantener la hidratación del césped y asegurarnos de regar de acuerdo a las necesidades del césped y a las condiciones climáticas de tu región. Y empecemos por la primavera, que es la tuya, y luego sigo yo con el otoño, Fernando. Vale. Muchas personas, sobre todo en mi página web, en personalgardenshopper.es, me preguntan, ¿pero cuánto tengo que regar el césped? Y esperan que yo diga, mira, tienes que regar 4 minutos y cada 2 días. Claro, es tan relativo, cada jardín es tan diferente, cada clima es tan diferente, incluso dentro de mi mismo país, de España, cambia mucho del norte al sur. El sistema de riego de cada jardín también es diferente. Claro, no se puede decir hay que regar tanto, hay que conocer el jardín, hay que conocer el sistema de riego que tenemos y hay que ir cambiando ese riego en función de la climatología. Ahora, por ejemplo, que estamos en plena primavera, pues estaríamos regando de en torno a 3-4 días a la semana, dependiendo un poquito de cuán calurosa está siendo la primavera y de qué régimen de lluvias estemos atravesando en este momento. Solo cuando llegamos al verano caluroso, el verano de los más de 30 grados cada día, pasamos a regar de una forma diaria. En las épocas de transición vamos regando cada 3, cada 4 días, en el otoño vamos reduciendo cada 2 y en invierno incluso nos atrevemos a apagar por completo el riego. Quizás le damos un riego al mes y si no, totalmente apagado. También va a influir en esta frecuencia de riego y en el tiempo que va a durar cada riego en el tipo de suelo. Y con respecto al clima que estabas haciendo referencia, con respecto a las temperaturas y a la humedad, varía de acuerdo incluso de una semana a la otra, por más que estemos en primavera o que estemos en otoño, podemos tener semanas que se salen de los cánones de la estación con más temperaturas o menos temperaturas. De hecho, antes de comenzar a grabar comentábamos con Fernando de que todavía no se ha hecho presente el otoño a menos de un mes de que empiece, según calendario, el invierno aquí en la provincia de Mendoza, donde vivo yo. Entonces, la frecuencia y la cantidad de riego que le vamos a estar dando depende de muchos factores, los cuales tenemos que conocer como profesionales o cada uno en su domicilio cuando quiere mantener un césped impecable. Y en algunos casos les hacemos pasar un poquito de seda al césped para poder cuidar el agua, que es un recurso tan valioso. En cuanto al tema de la siega, el punto 4 que nos comentaba Lucía, pues bueno, la siega también hay que ir adaptándola conforme va evolucionando el año, conforme va avanzando el año. Y si queremos tener un buen césped, pues podemos llegar incluso a necesitar segar el césped cada semana. Aquí también tenemos que tener en cuenta los recursos hídricos que tengamos, ya que si no podemos gastar mucho agua en riego o no queremos, se recomienda dejar un poquito más alto el césped y quizás para conseguir ese objetivo de dejarlo un poquito más alto en pleno verano, quizás alguna semana podemos saltárnosla y no segarlo, pero bueno, va a depender muchísimo de el clima, el riego, la fertilización que hayamos hecho, ya que en principio tanto primavera como en otoño podemos ir segando cada 15 días, pero ya en cuanto abonamos nos vemos obligados a segar cada semana. Y eso también va a estar condicionado con la clase de césped a la que hacíamos referencia en el punto 1. En aquellas ocasiones en donde queríamos tener un césped clase 1, tenemos que en primavera llegar incluso a hacer 2 siegas a la semana para poder mantener esa calidad visual en el césped. Y cuando hacemos corte, también tenemos que delimitar bien el césped, lo que se conoce como recorte y perfilado. Lo que se aconseja es hacerlo en cada oportunidad que estamos segando el césped, terminarlo con los detalles, y esos detalles tienen que ver con este perfilado. Nosotros habitualmente hacemos eso, el corte y el perfilado en cada ocasión. Sí, eso ya es para sacar matrícula de honor. No basta con segar el césped, hay que pasar la desbrozadora por los bordes e incluso si el césped está invadiendo los parterres, pues habría que hacer un recorte, un perfilado
con una herramienta adecuada. Son estas herramientas que son como un semicírculo, las que usamos aquí, y así vamos manteniendo bien perfiladito el borde del césped. Esto sinceramente aquí en España, bueno, no es tan habitual porque se intenta economizar un poquito lo que son las labores de mantenimiento, ya que la mano de obra es cara, y entonces esto que requiere más trabajo, lo que ya es el perfilado, se suele hacer pues cada 2 o 3 meses o cuando ya se ve realmente que es necesario. Sí, nosotros lo hacemos en cada oportunidad. No se suelen colocar algún tipo de barrera física entre parterres y el área de césped, entonces cada oportunidad de visita al jardín se hace este perfilado. Muy bien, pues eso es lo correcto, lo que se debería hacer siempre aquí en España también. El siguiente punto es el aireado. El aireado lo que implica, según nos comentaba otra vez Lucía, era realizar como unos pequeños orificios en el césped para mejorar la circulación del aire, bueno, no solo el aire, también el agua, también los nutrientes, para que lleguen bien a las raíces. Esta tarea, como mínimo, hay que hacerlo, o se recomienda hacerlo, una vez al año, ya sea en primavera o ya sea en otoño, quizás mejor incluso en otoño. Pero ojo porque hay varias maneras de hacerlo. Hay lo que es solo un pinzado, vamos a imaginarnos un bolígrafo, entonces el pincho es como un bolígrafo, o sea, muy finito, que simplemente perfora el césped, y luego hay una máquina que hace unos orificios mucho más grandes y con esta, ojo, con esta máquina ya hay que tener más cuidado porque aquí decimos que te saca como un churro de tierra, te deja todo el césped lleno de churros y luego esos orificios lo que hay que hacer es recebar con arena, normalmente con arena para mejorar el drenaje, para rellenar de nuevo esos orificios. Cuidado, esto no hay que hacerlo todos los años, esto solo está indicado para céspedes muy compactados, con problemas de drenaje, y hay que hacerlo en la época adecuada y con mucho cuidado porque si no incluso puede llegar a ser más perjudicial que beneficioso. El aireado, por lo menos en nuestra zona, Fernando, no es algo que se acostumbre a hacer ni siquiera con una frecuencia de una vez cada 3 años. Es muy esporádico. Suelen haber tarifas muy elevadas porque no todas las empresas cuentan con las maquinarias necesarias para hacer este aireado. Se hacen algunos rodillos artesanales con unos pinchos como si fueran unos clavos soldados para poder hacer la tarea, pero al no ser una herramienta específica el trabajo no queda como corresponde. Y otra de las tareas que tampoco se suele hacer mucho, que es el escarificado, que también nos había contado Lucía, que es sacar ese exceso de material orgánico que se va acumulando cuando se hace el segado del césped, porque habitualmente cuando se hace la siega se hace la recolección del césped, no se tritura y se deja para que luego pase a formar parte de un abono orgánico. Entonces no tenemos mucho material que ir sacando para este escarificado, aunque sí se suele hacer quizás cada año por medio, no con la frecuencia que sería lo recomendable de hacerlo mínimamente una vez al año. Ustedes sí creo que lo hacen todos los años. Sí, tenemos por costumbre, bueno, entre comillas, pero sí que se recomienda realizar todos los años un escarificado que puede implicar o no, ojo, un resemillado posterior. O sea, se puede hacer un escarificado suave y el propio césped con luego un buen abonado ya se recupera sin necesidad de ningún resemillado. Y para regenerar céspedes estropeados sí se hace un escarificado fuerte y luego aparte se aporta una capita de tierra vegetal o de mantillo y semilla de césped, pero ahí lo que se está buscando es regenerar un césped demasiado estropeado. Pero sí, el escarificado se recomienda hacerlo cada año, no quiere decir que todo el mundo lo haga cada año, pero sí que se entiende como una tarea del césped ya asimilada y asumida. Luego tenemos otras tareas, que es la del abonado, que ya la has nombrado. Lo ideal, posiblemente dentro de mi concepción, es tratar de irnos a un abonado orgánico, aunque también hacemos abonados minerales, para ir reponiendo en el suelo los nutrientes que hemos ido retirando con cada una de las siegas. Entonces, ese tipo de prácticas suelen tener también una periodicidad. Hay un plan de abonado anual que se suele respetar con 2, 3 o 4 abonados a lo largo del año y que tiene que responder a la frecuencia del riego, a la frecuencia también del segado, porque como ya habías nombrado, Fernando, antes,
cuando tenemos que controlar el gasto de agua, no podemos estar abonando porque el césped va a demandar más agua, vamos a tener que meter más trabajo con siegas y demás. Entonces, el abonado va a responder también a la clase de césped que queremos tener en nuestro jardín. Sí, el abonado orgánico, tú que eres defensor a ultranza del orgánico, pues yo te aplaudo porque tienes toda la razón. Lo que pasa es que implica más trabajo. El abonado orgánico, para explicarlo fácil y rápido, es aportar una capita de tierra negra vegetal o de mantillo por encima de toda la superficie del césped. Una capita de no más de 1 centímetro. Eso es genial, eso es sensacional para mejorar la estructura del suelo y soluciona muchísimo la salud del césped. Lo que pasa es que conlleva trabajo. Hay que comprar la tierra, te la tienen que traer en un camión, hay que esparcirla con una carretilla. Entonces, lo recomendamos, tanto tú como yo, Claudio, pero somos conscientes de que no todo el mundo lo puede hacer. También tenemos entonces esos abonados químicos, lo que aquí se llama normalmente echar las bolitas por encima del césped, siempre que sea un abono de lenta liberación, nada de abonos de rápida liberación, que aparte de que pueden producir quemaduras, lo único que hacen es poner el césped verde muy rápido y tan pronto se ha puesto verde, deja de estar verde. Y el trabajazo que dan de todo lo que crece el césped y la cantidad de trabajo de siega que hay. Es mucho mejor de lenta liberación, que va distribuyendo, por decirlo de alguna manera, los nutrientes al césped poquito a poquito, poniéndolos a su alcance, y así el césped se pone verde también, por supuesto, pero no de una forma tan exagerada, no con un crecimiento tan exagerado, y es todo como mucho más comedido, mucho más asumible y mucho más duradero. Un buen abono de liberación lenta puede mantener el césped en muy buenas condiciones de verdor durante 2 meses, 2 meses y medio quizás. Luego también, por supuesto, esos problemillas que nos dan las plantas con las enfermedades, pues en el césped también ocurre. Debemos, dentro de un programa de mantenimiento del césped, que es de lo que estamos hablando hoy porque así nos lo ha sugerido Lucía, debemos tener muy en cuenta todo el tema fitosanitario, a la que veamos un poquito de hongos, realizar los tratamientos. Aquí, bueno, en Europa, en España, han prohibido muchísimos productos, se aplican leyes de sostenibilidad que implican que se prohíben muchos productos químicos, pero bueno, aquí seguimos teniendo el famoso Aliete para los españoles, Puntal también es lo mismo, pero es otro nombre, otra marca, es el Fosetil. Seguimos tirando de este fungicida para lo que son enfermedades del césped, salvo que sea alguna cosita más grave, que ya habría que estudiarlo con detenimiento. Pero el típico hongo habitual por exceso de humedad, podemos ir tratándolo con este producto. Lo último que nos había recomendado Lucía, que es habitual en los jardines, es que cuando empiece a quedar el césped así medio ralo, esas calvas, esos pelones, es hacer la resiembra. Y no sé si querés aportar algo más, Fernando, a este tema, si no pasamos a la siguiente clase que también tenemos preparado, que hace alusión a este cuidado del agua y en realidad a conocer un poco el balance hídrico. Sí, dale al play porque está dentro del curso de serojardinería y, bueno, es muy interesante. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro profesor. Balance de agua en el suelo, factores que afectan su capacidad de retener agua en el jardín. Hoy hablaremos sobre el balance de agua en el suelo y su capacidad de retenerla. 1. Niveles de humedad del suelo. Saturación. Cuando todos los poros del suelo están llenos de agua. Límite superior o capacidad de campo. Es el nivel de humedad que el suelo puede almacenar después de drenar el agua de un suelo saturado. Límite inferior o punto de marchitez permanente. Es el nivel de humedad en el que las raíces de las plantas no pueden extraer más agua del suelo. Suelo seco. Cuando todos los poros del suelo están llenos de aire. 2. El comportamiento del suelo. El suelo se comporta como una esponja. Al igual que una esponja, cuando está saturado de agua, el suelo comenzará a soltar agua por la parte inferior hasta llegar al límite superior o capacidad de campo. Si el suelo se presiona, quedará con una humedad equivalente al límite inferior o punto de marchitez permanente. Las plantas solo pueden extraer agua del suelo hasta el límite inferior o punto de marchitez permanente, lo que se conoce como intervalo de humedad disponible. 3. Factores que afectan la capacidad del suelo para retener agua. La materia orgánica es esencial para la capacidad del suelo de retener agua.
Se recomienda mantener un nivel adecuado de materia orgánica de 3 a 5% mediante la adición de fertilizantes orgánicos como mantillo o residuos vegetales. La profundidad del suelo es importante para que las raíces de las plantas se desarrollen adecuadamente y tengan acceso al agua del suelo. La salinidad del suelo también puede afectar la capacidad del suelo para retener agua. Un exceso de sales en el suelo puede reducir la cantidad de agua disponible para las plantas y afectar su crecimiento. 4. Medidas correctoras o enmiendas. Se pueden aplicar enmiendas físicas o químicas para corregir las características del suelo que afectan su capacidad de retener agua. Por ejemplo, aportar arena en suelos calizos o enmienda yesífera en suelos sódicos. Bueno, acá nos están dando una idea general de cómo es el suelo y cómo se comporta con el contenido de agua. Me parece muy clara la explicación a través de esa comparación con una esponja. Esto nos determina varios niveles de humedad en el suelo con los que vamos a ir manejando nuestro recurso hídrico. Y el primero es el de saturación. ¿Qué pasa? El suelo tiene una estructura, esa estructura, formada por distintos tipos de partículas sólidas, van a dejar pequeñas cavidades de aire que son las conocidas como poros. Cuando estos poros están llenos de agua, estamos en el nivel de saturación. Luego tenemos el límite superior o la capacidad de campo. Y aquí lo que nos cuenta es de que es el nivel de humedad que el suelo puede almacenar después de drenar el agua. Cuando regamos, y esto quizás por ahí puede ser más claro cuando regamos una maceta, le agregamos agua a una maceta, una jardinera, le agregamos agua de riego, va a haber un excedente de agua que va a salir por la parte inferior. Eso en el suelo, en nuestro jardín, se va a ir a profundidad. Cuando ese exceso de agua, que es lo que puede llegar a retener nuestro suelo, lo haya dejado, vamos a tener en lo que es la capacidad de campo. Es la mayor cantidad de agua que puede retener nuestro suelo y que puede dejar disponible para las plantas. Pero ¿qué pasa? Esa agua se va a ir disminuyendo en cantidad porque la tomó la planta, porque se evapora, hasta un punto en el cual ya la planta no puede extraer más agua de ese suelo. Y ahí es donde hemos llegado a ese punto inferior o límite inferior o punto de marchitez permanente, en donde la planta, si no la regamos, se va a empezar a secar. Y luego tenemos el suelo seco, que es el otro extremo al suelo saturado, que es cuando los poros están llenos de aire y no hay una gotita de agua. Y claro, ¿qué pasa si el suelo que tenemos pues no es del agrado nuestro en cuanto a retención de agua? Pues que hay una serie de factores que influyen en ello y que nosotros podemos modificar o podemos intentarlo por lo menos. Hablábamos antes de lo importante que era un abonado con materia orgánica, sobre todo Claudio, que es gran defensor de todo lo orgánico, y decíamos que aunque da mucho trabajo, ¿os acordáis? Hablábamos de traer la tierra en un camión, de distribuirla con una carretilla, no más de 1 centímetro, pues esto es importantísimo ahora también para el tema de la retención de ese suelo del agua. Se recomienda que de materia orgánica un suelo tenga entre un 3 y un 5% como mínimo, para mejorar así su estructura, su retención del agua. Esto no solo en césped, sino también en parterres se puede conseguir aportando mantillos o aportando tierra vegetal, triturado de vegetal ya fermentado, convertido en tierra negra. La profundidad del suelo también es muy importante. Esto se trata de que las raíces de las plantas penetren en el suelo en profundidad, porque eso luego también va a influir muchísimo en cuanto a la retención y a la capacidad de las plantas de absorber ese agua en profundidad que tiene el suelo. Y también hay factores que llaman la atención, como la salinidad del suelo, ya que un suelo que tiene demasiadas sales, un exceso de sales, pues puede reducir la cantidad de agua disponible que es capaz de mantener para las plantas y afectar así, como todos sabemos, a su crecimiento. Por tanto, si queremos corregir estos factores, pues existen muchas prácticas, diferentes medidas. Por citar dos, por ejemplo, si tenemos un suelo calizo, podemos aportar arena para hacerlo más suelto, para mejorar su estructura.
Y si tenemos un suelo sódico, pues podemos aportar una enmienda yesífera también para mejorarlo y conseguir así una mejor retención de ese recurso tan importante para las plantas y para nuestro jardín, que es el agua. Y antes de llegar al finalísimo del episodio, también podríamos recordar que hay enmiendas orgánicas líquidas que podemos utilizar para mejorar esa proporción de materia orgánica en el suelo. Tenemos algunas que son, si bien sintéticas por su elaboración, estamos hablando de sustancias húmicas que pueden llegar a ayudarnos mucho también para que haya disponibilidad de nutrientes para las plantas, el famoso humus de lombriz y otras soluciones que se venden en el mercado que al menos en Mendoza se pueden llegar a conseguir. Bueno, Claudio, pues si te parece, hemos comentado 2 clases de 2 de nuestros profesores, Lucía y creo que era Sergio también. Estas clases y muchísimas más están en jardingpt.com. Invitamos a los oyentes a, como mínimo, visitar la web jardingpt.com y ver allí pues todos los cursos que se están publicando y a los que se puede tener acceso por realmente una cantidad irrisoria. Sí, 2 euros mensuales para clases con contenido muy concentrado. La verdad que podemos decir que es muy, pero muy accesible. Y también está la opción Plus, que está pensada para aquellos que invierten un poquito más en su formación, unos 5 euros mensuales, que no solamente acceden a los audios que van publicándose, sino también a todo el contenido que todavía no se publica y a los textos que son aquellos a los que nuestros profesores virtuales le ponen voz. Pues con esto hemos llegado al final del episodio número 244, que se dice rápido, Claudio, de este podcast, y por tanto solo nos queda despedirnos. O sea que, por mi parte, un abrazo bien fuerte a todos los oyentes y nos escuchamos en el episodio en colaboración el próximo mes. Mes en el cual ustedes estarán metidos ya en el verano por el momento en que se publica el episodio y nosotros en el invierno. Así que con esto llegamos al final. Te recuerdo que podés seguir a Fernando en su canal de YouTube, personalgardenshopper.es es también su web. A mí en claudioderoto.com, suscribirte a nuestros boletines de noticias, al canal de Telegram de Jardinería y Paisajismo, en donde también todas las semanas voy compartiendo algún contenido escrito y con imágenes para seguir aprendiendo de este maravilloso mundo de la jardinería y del paisajismo. Finalmente, no te olvides de compartir el episodio, de valorarlo, de dejarnos tu comentario y, por supuesto, y lo más importante, de disfrutar tu jardín lo máximo posible. Y con esto hacemos el cierre del episodio, como en cada oportunidad que Fernando nos visita. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.